Hola chicos, en esta ocasión vamos a hablar de un tema de gran interés para todos y tiene mucha importancia. Hablaremos sobre la presión arterial. Pero, ¿qué es la presión arterial? Es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Depende de factores tales como el esfuerzo del corazón, la resistencia de los vasos, que es condicionada por su diámetro y por el grosor de las paredes, y finalmente por la viscosidad de la sangre. De tal manera, podemos afirmar que el corazón regula la presión sanguínea media, ajustándola a las exigencias de cada momento. La presión arterial aumenta y disminuye conforme el corazón pasa por la sístole y la diástole, la cual no son más que movimientos mecánicos que ejerce el corazón mediante un potencial de acción. Por lo tanto, debemos referirnos a la presión arterial como diastólica y sistólica. La presión arterial sistólica depende fundamentalmente del gasto cardíaco, la distensibilidad de la aorta y de las grandes arterias, la resistencia vascular periférica y finalmente la volemia. Estos son los factores encargados de generar la presión arterial sistólica, que se define como la presión de sangre eyectada contra la pared de las arterias, siendo su valor normal de 120 milímetros de mercurio. La presión arterial diastólica es la mínima presión de la sangre contra las arterias y depende fundamentalmente de la resistencia vascular periférica. Se observa al finalizar la sístole, en el momento en que se cierra la válvula aórtica, lo cual origina vibraciones transitorias en la sangre y en las paredes de los vasos sanguíneos, dando así un valor de 80 milímetros de mercurio. Ahora bien, hablemos sobre lo que es la presión arterial media. Es necesario que anteriormente hayamos abordado los dos conceptos de sístole y diástole para poder obtener una mayor comprensión sobre lo que es la presión arterial media, siendo esta la medida promedio entre la presión arterial sistólica y diastólica. La misma se produce en un tercio del trayecto de las presiones ya mencionadas. Sin embargo, abarca una mayor porción del trayecto de la presión arterial diastólica. Por tanto, está determinada en un 60% del valor total de la media y la presión arterial sistólica un 40%. Debemos destacar que su valor es variable, puesto que al aumentar o disminuir la presión, una de estas afectará el valor de la media. Un ejemplo de esto se evidencia en los episodios de hipotensión, donde el riñón es afectado de forma irreversible, ya que depende de una presión arterial media de un mínimo de 65 milímetros de mercurio. La fórmula más utilizada para su cálculo es donde la presión arterial media es igual a los valores de presión arterial diastólica, más los valores de la sistólica, menos los valores de la diastólica, entre 3. Por último está la presión arterial diferencial, que es la diferencia entre el valor de la presión arterial sistólica y la diastólica. Normalmente es de alrededor de 40 milímetros de mercurio. Es importante porque determina la amplitud del pulso. Debemos destacar que la presión varía de acuerdo a la actividad en que nuestro cuerpo esté expuesto. Los factores que producen cambios sobre ella son el ejercicio, las emociones, la digestión, el sueño y la postura corporal, adaptándonos así a las necesidades de nuestro cuerpo en cada momento. Por lo tanto, comenzaremos a hablar sobre lo que es la variación de la presión arterial según el estado del organismo. En la digestión se requiere de oxígeno y de energía para poder digerir los alimentos. La sangre oxigenada debe fluir a los vasos sanguíneos del estómago con mayor rapidez. Esto involucra un mayor gasto cardíaco y así un aumento de la presión arterial. También durante el ejercicio la presión arterial aumenta de 30 a 40%. El sistema nervioso es el encargado de llevar la información de la insuficiencia de oxígeno, provocando un aumento del flujo sanguíneo. Debido a la necesidad de oxígeno, a nivel de los tejidos se amplifica el flujo sanguíneo. Asimismo, cuando nos enfrentamos a emociones intensas como lo es el miedo, el estrés, se incrementa hasta el doble de la presión arterial de acuerdo a lo normal, en donde solo en segundos se aporta sangre de manera inmediata a cualquier parte del organismo que pudiera necesitar una respuesta instantánea. En cuanto a la postura corporal que adoptemos, la presión arterial varía de acuerdo a la manera en que la sangre fluya, por lo que en posición supina la sangre puede fluir de manera muy fácil hacia el cerebro y pies,
por lo que el corazón no tiene que luchar contra la gravedad para enviar la sangre a las diferentes partes del organismo. Por el contrario, en posición de pie, puede haber una caída momentánea de la presión sanguínea, ya que de 300 a 800 mililitros de sangre se juntan en los miembros inferiores. Sin embargo, unas células especiales llamadas vasoreceptores, de las cuales hablaremos más adelante, sienten esta caída y aumentan la presión para bombear la sangre hacia arriba. Todos estos cambios se basan de acuerdo a las condiciones de nuestro cuerpo, partiendo de un estado normal o de descanso, como lo es el sueño, donde el organismo produce disminución normal de la presión, y una reducción en la resistencia vascular periférica, ya que reduce el gasto cardíaco por vasodilatación de los vasos sanguíneos periféricos. Hablemos sobre los métodos clínicos para determinar la presión arterial. Existen métodos para medir la presión arterial. Estos se clasifican en métodos directos e indirectos. El método directo se mide con catéteres arteriales invasivos puncionando la arteria humeral, con una cánula conectada a otros sistemas transductores de presión. Mientras que el método indirecto, siendo normalmente el utilizado en la práctica diaria, se clasifica en método auscultatorio y método palpatorio. El primero de estos es determinado utilizando un estetoscopio, colocándolo en el canal bicipital interno de la arteria humeral, donde se insufla un manguito ejerciéndole una mayor presión, desapareciendo el flujo y las pulsaciones sobre estas, produciendo los ruidos de Kortkopf, los cuales no son más que los sonidos durante la determinación de la presión sanguínea. A medida que la presión del manguito continúa disminuyendo, los ruidos cambian de intensidad hasta desaparecer, determinando 5 fases. La fase 1, protagonizada por 2 latidos regulares, iniciando con la presión sistólica. Al comienzo de la fase 2, el ruido tiende a ser susurrante. Durante la fase 3, el ruido se hace más fuerte con un tono más alto. En fase 4, siendo la presión diastólica, el ruido se hace más suave y desaparece. Y la fase 5 es la desaparición del sonido. Continuamente tenemos el método oscilométrico. Este se encarga de detectar vibraciones y las convierte en impulsos eléctricos. En este método se utiliza un nanómetro aneroide, disminuyendo la presión del manguito de goma de 5 a 5 milímetros de mercurio cada vez, empezando desde una presión suprasistólica hasta una presión intrasistólica. Y por último, el método palpatorio, que es donde se insufla el brazalete aplicado sobre el brazo hasta que el pulso radial desaparece. Se desinfla el brazalete, sale el aire y se toma el pulso obteniendo la presión sistólica. A medida que el brazalete se descompensa, se percibe un ruido más intenso. De esta manera, se registra el impulso y se palpa el primer latido con la presión arterial sistólica, acotando que la presión diastólica no puede determinarse por la palpación. Hablemos un poco sobre los mecanismos de regulación de la presión arterial. Los cambios en la presión arterial ocasionan que se activen y produzcan una respuesta de una serie de sistemas de controles para su regulación. Esto va a depender de la rapidez y la duración. Los sistemas son corto o rápido, medio o intermedio, largo o tardío. Para entender cómo funcionan los mecanismos, debemos saber que el receptor es el órgano que recibe las señales a los cambios de la presión arterial. Los centros cardiovasculares son el lugar para el procesamiento de esta señal y envío de la respuesta a los órganos efectores, el corazón y los vasos sanguíneos, que se producen por los cambios en la presión arterial. Tenemos el sistema de control corto o temprano. Los mecanismos más distintivos en este sistema son control del sistema nervioso autónomo, control hormonal, reflejo vasoreceptor y quimiorreceptores. Este sistema actúa de manera inmediata ante los cambios de la presión arterial, en segundos y minutos en un breve periodo. Control nervioso autónomo. Es responsabilidad del sistema nervioso simpático y parasimpático, localizándose en el bulbo raquídeo y la protuberancia, constituido por fibras simpáticas y por el nervio vago. Por otra parte, el centro vasomotor es el encargado de transmitir los impulsos a los órganos efectores. Este tiene en su cargo 3 zonas:
Zona vasoconstrictora ubicada anterolateralmente en la parte superior del bulbo, tal como se observa en la imagen. La zona vasodilatadora en la mitad inferior al bulbo. Y la zona sensitiva inferior y posterolateral al bulbo. Dicho centro produce una serie de efectos y cambios, tales como la contracción de las arteriolas y venas y la estimulación del corazón a través del sistema nervioso autónomo, lo que potencia la bomba cardíaca, dando lugar a un aumento de la presión arterial. Control hormonal, mediado por la noradrenalina, las cuales vienen a ser hormonas vasoconstrictoras, resaltando que la adrenalina es menos potente y en algunos tejidos provoca incluso una vasodilatación leve. Los efectos de estas hormonas son casi iguales de directos que el sistema nervioso simpático. También se deben mencionar la angiotensina y la histamina. Reflejo vasoreceptor, estimulado por el aumento de la presión arterial, lo cual produce el estiramiento de las paredes de las arterias, enviando señales al centro constrictor y provocando la inhibición del centro vasomotor. Los receptores se encuentran en el seno carotídeo y en el callado de la aorta, produciendo los siguientes efectos para aumentar la presión arterial: vasodilatación, descenso de la frecuencia cardíaca y fuerza de contracción cardíaca. Quimioreceptores. Son muy parecidos a los vasoreceptores, pero estos inician ellos mismos su estimulación, por el descenso del pH, el oxígeno o el de anhídrido carbónico. Las células quimiosensibles del cuerpo reaccionan y envían señales al centro vasomotor. Estos, a su vez, producen aumento de la presión arterial. Seguidamente tenemos el sistema de control medio o intermedio, que actúa en minutos u horas, no es tan rápido ni tan lento, al igual que su duración. Aquí podemos observar cómo está mediado este sistema de control. Movimiento de los líquidos a través de las paredes capilares. Un incremento en la presión arterial puede ejercer un efecto en los procesos de filtración capilar, lo cual eleva el volumen de filtrado y disminuye el volumen vascular, y con esto la presión arterial. Además debemos mencionar la vasopresina, que actúa cuando hacen falta los vasoreceptores, disminuyendo la excreción del agua en los riñones y elevando la presión arterial. Esta es una hormona antidiurética. Tenemos también la vasoconstricción por el sistema renina-angiotensina. Primero haremos una breve definición de cada hormona. La renina, llamada también angiotensinogenasa, es una enzima proteica liberada por los riñones por el fuerte descenso de la presión arterial. Ayuda en la secreción de aldosterona, mientras que la angiotensina es una hormona que produce vasoconstricción. Ahora bien, la renina se encuentra inactiva en el riñón en forma de porrina. Cuando desciende la presión arterial se provoca la lisis de las porrinas y liberación de renina. Por el torrente sanguíneo actúa sobre el angiotensinógeno liberando la angiotensina 1, que tiene pequeñas propiedades vasoconstrictoras. La renina puede durar de 30 minutos a 1 hora en la sangre sintetizando. Luego, la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2. Esta persiste en sangre solo por 1 o 2 minutos. Posteriormente es inactivada por la enzima tisular angiotensinasa. Sus efectos son la retención de agua y la vasoconstricción, ocasionando el aumento de la presión arterial. Por último, tenemos el sistema de control tardío o largo. Este actúa con más lentitud pero con un efecto más prolongado. Puede actuar semana tras semana o mes tras mes. Primeramente debemos decir que el control renal se da por el balance de digestión y eliminación del líquido, mediante los controles nerviosos y hormonales. Tenemos también el sistema renal líquido corporal y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El sistema renal líquido corporal actúa de manera lenta pero poderosa. Por un aumento del volumen del líquido extracelular, el volumen de sangre aumenta, lo que provoca un mayor retorno venoso, causando un aumento del gasto cardíaco, por lo que se incrementa la presión arterial. Cuando se normalizan los valores de la presión, se excreta menos líquido. Finalmente tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ya sabemos qué es la renina y la angiotensina. Ahora bien, la aldosterona es una hormona que ayuda a controlar el equilibrio hídrico y las sales del cuerpo.
De igual forma, la angiotensina 2 provoca en los riñones la secreción de aldosterona en las glándulas suprarrenales, con un efecto en la reabsorción de sal y agua, aumentando el líquido extracelular y por tanto la presión arterial. En conclusión, el sistema circulatorio tiene un amplio sistema para el control de la presión arterial. Por ejemplo, si en cualquier momento la presión se reduce de forma significativa por debajo de su valor medio normal, un aluvión de reflejos nerviosos provocará en segundos una serie de cambios circulatorios para elevar la presión a la normalidad. Las señales nerviosas aumentan específicamente la fuerza del bombeo del corazón, la contracción de los grandes reservorios venosos para proporcionar más sangre al corazón y una contracción generalizada de la mayor parte de las arteriolas de todo el cuerpo, de manera que se acumule más sangre en el árbol arterial. Después, en periodos más prolongados, de horas y días, los riñones desempeñarán un importante papel adicional en el control de la presión al secretar hormonas que la controlan al regular el volumen sanguíneo. Por lo tanto, las necesidades de los tejidos individuales son atendidas de forma específica por la circulación.